toda mi niñez la viví normal y todo eso, jugué, hice de todo, sin saber que tenía un solo riñón. Porque si me hubiese enterado de niño que tenía un solo riñón, hubiese sabido el cuidado de mi familia, de mí. No estar atado a una máquina quiere decir que le estamos dando una segunda oportunidad al paciente para vivir. Pacientes que se integran a la sociedad una vez que están operados y son gente productiva, es algo que a nosotros nos reconforta muchísimo. Según Rosero, en los últimos años la política pública ha avanzado significativamente para facilitar los procesos trasplantológicos. Te detectan esta enfermedad, tú crees que se te acaba el mundo. Crees que se te acaba el mundo, pero sientes el apoyo de tu familia y las cosas cambian. El apoyo de tus compañeros, tus amigos, y la cosa, trata de vivir una vida normal. En momentos llega la depresión, pero tú sales de eso. Nueva semana de actividades, bienvenidas, bienvenidos, esto es Al Mediodía, hoy estamos en lunes 23 del mes de enero, así que sean todos bien recibidos en este espacio en el que usted es el protagonista más importante. ¿Qué tal, Arturo, tu fin de semana? Lindo fin de semana, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Les agradecemos como siempre por abrir esa ventanita importante. Estamos aquí para ustedes, como siempre lo decimos. Iniciamos una semana más con todo el empuje y empeño posible. Mejores días. Desde ayer el Quito ha salido el sol nuevamente, así que tenemos otra vez el calorcito. Vamos a ver cuánto nos dura. Pero por aquí nunca se sabe, así que si usted tiene que salir con algo, debe ser una sombrilla, ya sea para el sol o para la lluvia. Son multifuncionales al final. Claro que sí. Sabemos los quiteños más o menos de cómo es el clima de nuestra ciudad, de nuestra lindísima ciudad. Así que más bien a disfrutar, que sea una buena semana para todos ustedes, para todos nosotros. Eso sí, les decimos que toda la semana vamos a estar llenos de temas importantes. Hoy, por ejemplo, los trasplantes de órganos. Así es, y sin trasplantes no hay donaciones. Más bien del revés, sin donaciones no hay trasplantes. Es algo que está publicado en la página que está institucionalmente encargada de la donación de órganos, tejidos y células. Muy importante, así que estaremos haciendo durante esta hora de programa una reflexión. ¿Has hablado tú en familia sobre tu voluntad o no de donar los órganos? Yo creo que sí, en familia y con amigos alguna vez hemos topado el tema. Y sépanlo ustedes, es el acto más grande de nobleza, el que uno pueda donar los órganos antes de morir. Es decir, poder dar la vida, poder prolongar la vida y de alguna forma eternizarse. Hay normativa vigente en el Ecuador, así que estaremos revisando también eso porque según lo que dice esta normativa, este cuerpo legal, todos somos donantes a menos que expresemos lo contrario. ¿Quiénes pueden expresar lo contrario y cómo deben hacerlo? Pues también será tema de Al Mediodía. Claro que sí, tendremos aquí expertos. Queremos decirles, empezar un poco con las buenas noticias de que el Ecuador es un país de alto índice de donadores. Eso es una buena noticia, no solamente en realidad para la gente que está esperando un trasplante, sino para todos, porque nos hace una sociedad más solidaria. ¿Cuántas personas estarán en lista de espera para recibir un órgano? Será otro dato importante que revisaremos con las personas que están aquí invitadas al mediodía. Pero ¿te parece si empezamos con un reportaje en el que veremos que 9 de cada 10 ecuatorianos ya expresaron su voluntad o más claro, han decidido ser donantes? Fantástica noticia y con esa cifra nosotros iniciamos el programa. Bienvenidas, bienvenidos. Una enfermedad catastrófica es aquella en la que el paciente necesita tratamiento continuo. En muchos casos produce discapacidad y limita el desarrollo de las actividades cotidianas, pero además, la mayoría de las veces tiene un alto impacto económico. En Ecuador, el artículo 50 de la Constitución de la República garantiza a toda persona que padezca una de estas enfermedades el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. El doctor Hugo Rosero Galeno del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito precisa que de este grupo las patologías renales terminales son las más complejas de abordar. Para estos pacientes el trasplante mejora en un 100% su calidad de vida. No estar atado a una máquina quiere decir que le estamos dando una segunda oportunidad al paciente para vivir. Pacientes que se integran a la sociedad una vez que están operados y son gente productiva, es algo que a nosotros nos reconforta muchísimo. Según Rosero, en los últimos años la política pública ha avanzado significativamente para facilitar los procesos trasplantológicos. La normativa y la institucionalidad se evidencian en el incremento del número de pacientes en la lista de espera y en el número de procedimientos realizados. La cantidad de pacientes que llegaban a localizarse en una lista de espera eran muy pocos. Problemas administrativos, problemas
propios de la enfermedad que los pacientes no hacían que lleguen a una lista de espera pronto. Ahora con la creación de la unidad hay gente que se especializa solamente en esto, hay médicos dedicados 100% a lograr que estos pacientes lleguen finalmente a una lista de espera, y ese es el primer paso antes del trasplante. La Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos se promulgó en 2011. Según el cuerpo legal, todos los ecuatorianos y los residentes extranjeros legales son donantes al fallecer, a menos que en vida expresen lo contrario el momento de obtener su documento de identidad en el registro civil. Un donante puede salvar por lo menos 6 vidas y beneficiar a 20 con sus tejidos. En el 2016, según datos del INDOD, se realizaron 674 procedimientos a nivel nacional, 478 de córneas, 139 renales, 31 hepáticos y 26 de progenitores hematopoyéticos, lo que representa un incremento del 109% con respecto al 2015, periodo en el que se registraron 322 trasplantes. En el caso de los pacientes con patología renal, se estima que de 7.000 a 8.000 se realizan diálisis 3 veces por semana, cada sesión con un costo aproximado entre $800 y $1.500. De ellos, el 20% se encuentra en la lista de espera única nacional para acceder a un trasplante. En un año, un paciente que se trasplanta pagaría la diálisis de un año de un paciente que no está trasplantado. O sea, es muy bueno hacer trasplante. Incluso costo-efectividad es excelente. En el país están acreditados 29 establecimientos de salud que ofrecen una atención integral a las personas en la lista de espera. 12 de la tarde con 7 minutos es el tema que estamos hablando hoy. Sin donación no hay trasplantes, y es muy importante que usted dialogue en casa sobre este tema para que sepan sus familiares, sus amigos, sus conocidos, cuál es su voluntad en el momento de fallecer. Está con nosotros el doctor Rubén Chiriboga, director ejecutivo del INDOD, la institución que está haciendo política pública, normalizando también estas actividades en nuestro territorio nacional de tal forma de que los procesos sean más ágiles. Muchísimas gracias por estar aquí. En breves minutos estaremos conversando con el doctor, pero antes, Arturo, abramos las líneas de teléfono. Por supuesto que sí, como siempre decimos, los invitados más importantes de este programa siempre son ustedes. 3970-822, 3970-813. Hay muchísimas preguntas por hacer. Si usted tiene algún tío, sobrino, hermano, o a usted está interesado en conocer cuáles son los procesos de los trasplantes, qué hacer para ser donador, por ejemplo, o qué hacer si yo necesito un órgano, ¿cuáles son los procedimientos? Bueno, no se pierda este programa porque hablaremos de todo aquello. ¿Y qué tal, Vanessa, si empezamos con esa primera pregunta? ¿Cuál es el procedimiento para poder ser parte de un trasplante de órganos? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Realmente es un gusto para nosotros estar acá y decirle a toda la colectividad: cualquier persona, cualquier ecuatoriano, cualquier extranjero residente en el país que amerite un trasplante, primero tiene que acudir a su médico. Este médico hace la valoración inicial y determina si necesita o no un trasplante. Bajo este esquema es derivado a un hospital de alta complejidad donde tenemos los médicos especialistas en trasplantes. Ahí es valorado nuevamente, donde se ratifica la necesidad de un trasplante. El momento en el que se ratifica, se realiza la valoración y los exámenes que le permiten que sea ingresado a la lista de espera. El momento en el que ingresa a la lista de espera, a medida que tenemos la disponibilidad de órganos, realizamos los cruces. Eso permite que el beneficiario pueda obtener el órgano adecuado. Este tiempo de estancia en la lista de espera ha disminuido. Hoy tenemos un promedio entre 18 y 48 meses que una persona espera para obtener un órgano o un tejido. ¿Cuánto tiempo era antes? Teníamos valores diferentes. ¿Por qué? Primero dependía, porque cuando no teníamos una ley, el tema del trasplante era cubierto por el necesitado. Segundo, teníamos un inconveniente, se realizaba en establecimientos del sector privado. Tercero, accedían solamente a los que tenían recursos. A partir de la expedición de la ley, cambió todo el esquema, porque el marco jurídico nos permite que los ecuatorianos, independientemente de nuestra condición social, los extranjeros residentes legalmente en el Ecuador, acceden a un trasplante. Y esto cubierto directamente por el Estado, a través de los diferentes subsistemas de salud, Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Ministerio de Salud. Es decir, hemos generado un acceso, una equidad y un mecanismo de transparencia para lo que son trasplantes. ¿Desde cuánto hasta cuánto puede costar un trasplante? Es decir, ¿cuánto se le está ahorrando, se le está haciendo ahorrar al paciente? Bueno, el costo del trasplante va a depender del mismo. Por ejemplo, un trasplante de córnea oscila alrededor de $3.000. Un trasplante de progenitores hematopoyéticos, que son trasplantes de médula, puede oscilarse alrededor de $200.000. Entonces, tenemos una diferencia y hoy podemos decirle a los ecuatorianos
que en los últimos 10 años 2.400 ecuatorianos han sido beneficiados de un trasplante. Hablemos de la normativa entonces. 2011 la promulgación de la ley de donación y trasplante de órganos y tejidos y células, pero antes de eso ya estaba la Constitución de Montecristi, 2008, en donde el artículo 50 ya habla sobre la cobertura a estos pacientes que tienen enfermedades catastróficas, y creo que desde ahí se sienta ya un precedente, un antes y un después en esta política pública de beneficiar a las personas que necesitan un órgano. Así es importante recordar, a partir de la Constitución los ecuatorianos tuvieron un acceso. ¿Sí? El tiempo entre el 2008 y el 2011 se generó la creación de la ley, la estructura del Sistema Nacional de Trasplantes, la acreditación de los establecimientos, la capacitación del recurso humano que hoy nos permite tener los resultados que tenemos. Perfecto. Le damos la bienvenida a nuestra primera llamada desde Pedernales. Ángel, buenas tardes, sé que nos estás viendo en este momento. Ángel. Hola, ¿me confirman si está Ángel por ahí? Me dicen que sí. Hola Ángel, ¿me escuchas? No. Bueno, le pedimos a Ángel que esté atento y que nos vuelva a llamar. Quizás se cayó la llamada, pero sigamos conversando, estaba interesante el tema. Es decir, bueno, la política pública ha cambiado. Antes, ¿qué pasaba con todos estos pacientes, doctor? Ahora vemos que son más de 250. Un tema que es importante es poder decir que las personas que no tenían los recursos no podían acceder a un trasplante. Como consecuencia de ellos vivían pegados a las diálisis en el caso de los pacientes de insuficiencia renal, o muchos fallecían. Por eso le iba a preguntar, estábamos conversando con el doctor Rosero del Hospital Eugenio Espejo, y él decía que cada diálisis cuesta, cada sesión, entre 800 y 1.500 dólares, y el paciente, sobre todo el que tiene patología renal terminal, tiene que hacerse 3 semanales. Si no tenían dinero para el trasplante, tampoco tenían para las diálisis. Así es, ese ha sido un problema crítico antes de la expedición de la ley y antes de la política pública generada a raíz de la Constitución actual. Todos tenemos derecho. Entonces nos ha permitido facultar y el acceso a todos. Y con eso nos vamos a darle la bienvenida a Alfredo Martínez, quien nos está llamando también desde aquí de Quito, si no me equivoco. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, les felicito por el programa. Una pregunta concreta al doctor Quiriboga. Miren, yo sufro de 2 enfermedades catastróficas, insuficiencia renal y diabetes. Yo asisto 3 veces a la semana a diálisis, pero en donde yo estoy, a 2 pacientes les han hecho trasplante y ha sido una completa inutilidad, porque después de trasplantar les han muerto. Eso quiero preguntarle al doctor, la negligencia que hay en el hospital del IES. Y todo el mundo tiene miedo ahora de hacerse un trasplante. Gracias, Alfredo. Habría que ver estadísticas. ¿Cuántos se trasplantan y cuántos no funcionan? Bueno, es muy importante decir que el procedimiento de trasplante es un procedimiento de alta complejidad que implica varios componentes. Primero, la valoración previa al trasplante, el acto quirúrgico del trasplante y, por supuesto, el mantenimiento durante el resto de la vida. Eso hace que, lamentablemente, el procedimiento no sea tan fácil. ¿Sí? Si muchas ocasiones cuando tenemos enfermedades múltiples como esta, diabetes e insuficiencia renal, tenemos que considerar previo al trasplante si hemos logrado equilibrar el tema de su diabetes y si posterior al trasplante hemos consolidado el proceso de mantenimiento. El proceso de mantenimiento y de beneficio del paciente es de los dos, del equipo médico y del paciente. Entonces, para poder saber qué es lo que ha sucedido, deberíamos conocer todos los componentes. Lo que sí podemos decir que el nivel de sobrevida que nosotros hemos evidenciado como INDOT está alrededor del 95% a la presente fecha, lo cual está dentro de los esquemas internacionales, es decir, lo estamos haciendo. Que probablemente tenemos errores como cualquiera, que están las excepciones de cada paciente, pero seguimos manteniendo los estándares que nos indican que lo estamos haciendo bien. Además de la cirugía, que de por sí debe ser altamente riesgosa, también estamos diciendo que estamos reemplazando un órgano por otro, para que conozca la ciudadanía. Esto de mantener el órgano no es solo que lo empatamos y ya y la persona queda 100% bien. ¿A qué se refiere el procedimiento de mantener el órgano? Y esto me imagino que será de por vida. Es importante decir lo que usted ha mencionado. El trasplante es el reemplazo de un órgano no funcional por uno adecuado. Lamentablemente también ese proceso de cambio genera que el organismo, nuestro cuerpo, genere defensas para tratar de rechazar ese órgano nuevo. Para evitar este proceso de rechazo utilizamos medicamentos que son... Es como un cuerpo extraño. Así es un cuerpo extraño, por lo tanto usamos medicamentos que son inmunosupresores para evitar el rechazo y para mantener la funcionalidad del órgano. Es por ello que este procedimiento de medicamentos se hace por toda la vida, ¿sí? Con un objetivo,
beneficiar al paciente, mantener el órgano y por lo tanto mantener la funcionalidad y la vida del trasplante. ¿Ese medicamento es gratuito? ¿Es parte del acompañamiento que hace el Ministerio de Salud Pública a través del INDOT? Como mencionábamos, tenemos 3 etapas en el trasplante. La etapa inicial, que es la valoración cubierta por el Estado ecuatoriano, el trasplante, que es el acto quirúrgico, también cubierto por el Estado, y el tema post-trasplante de la misma manera, con medicamentos cubiertos por el Estado, así como el seguimiento de los médicos. Sería importante entonces también el compromiso del paciente para que tome ordenadamente estos medicamentos que le pueden de mejorar la calidad de vida y mantener su órgano, el que ha sido trasplantado. En este momento le damos paso a Susana Chávez, que nos llama a esta hora. Susana, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, con todos les felicito por el programa. Gracias. La pregunta es para el doctor Chiriboga, tengo una inquietud. Mi esposo ingresó le diagnosticaron insuficiencia renal ya crónica hace 3 años. Él estuvo realizándose los estudios de trasplante en la Andrade Marín. El proceso de estudios muy lento, 2 años, 3 meses, y nunca acabó de hacerse el estudio. A su vez yo estuve haciendo unos estudios porque yo fui posible donante para mi esposo, pero lamentablemente me diagnosticaron que tenía reflujo de orina. Al yo hacerme los estudios allá en el Eugenio Espejo, yo vi que el proceso para los estudios de trasplante era muy acelerado, mucho más rápido ahí en el Eugenio Espejo. Yo hice el trámite para pasar a mi esposo de la Andrade Marín al Eugenio Espejo, en donde me dieron un código de validación para que mi esposo se atienda ahí en el Eugenio Espejo. Perdón. 6 meses pasaron y terminamos totalmente todos los exámenes en el Eugenio Espejo. El momento que quería ingresar a mi esposo a la lista de espera, resulta que en el Andrade Marín ya le habían ingresado. No entiendo cómo, si él no terminó el protocolo de los exámenes para el trasplante, y resulta que ahora tengo el inconveniente en que mi esposo no puede ingresar. Me quieren mandar nuevamente al Andrade Marín para que inicie otra vez toditos los exámenes. Y mi desesperación es que yo allá en el Andrade Marín estuve 3 años, casi 2 años, 3 meses haciéndose los exámenes y nunca terminó. No sé de qué manera, doctor Chiriboga, me ayuda con eso. Bueno, Porque usted sabe, solamente las personas que viven con esta enfermedad y los familiares que estamos al lado, sabemos cómo se vive con esto, es muy difícil. Gracias, Susana. Yo tengo 2 niños pequeños que necesitan de su padre y de su madre. Por favor, doctor Chiriboga, pongo en sus manos que usted me ayude con este caso. Yo puse en conocimiento ya en el INDOT y el doctor Delgado fue que me ayudó con ese proceso, pero son 15 días que no tengo respuesta ninguna. Gracias. Muy amables, gracias. Gracias, entendemos su preocupación. Doctor, ¿alguna cosa que podamos hacer? Bueno, siento mucho esta situación. Lo que estamos haciendo, y quizás es la razón por la que fue ingresado en el Hospital Carlos Andrade Marín, es porque nosotros como responsables de la actividad trasplantológica estamos presionando a los hospitales que no se queden con los pacientes fuera de la lista. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es un proceso administrativo, entonces voy a pedir a mi equipo que se contacte con usted para hacer el proceso de envío del Hospital Carlos Andrade Marín directamente al Hospital Eugenio Espejo y que pueda continuar el proceso allá. La ventaja que tenemos hoy es que el Sistema Nacional de Salud funciona como red, entonces no importa si usted pertenece al subsistema IES, simplemente hacemos una transferencia y el proceso de atención se da sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a hacer entonces a pedirle a la producción para que le tomen los datos, por favor, a Susana, para que luego hagan el cruce con el INDOT. Muchísimas gracias por tomar el caso. Ahora le damos la bienvenida, en cambio, a, Ángel Valencia, ahora sí, desde Pedernales. Ángel, ¿está por ahí? Sí, muy bien, encantado de la vida, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamarnos. Cuéntenos su inquietud. Mi opinión o mi inquietud es esta, que cuando las personas mueren, pues, por cierto, han tenido el compromiso de donar sus órganos, al llevarlos al centro forense para sacarle, por cierto, los órganos, el retiro de ahí es tan caro y muchas personas no tienen dinero para retirar su doliente o su cadáver del centro forense, y eso es lo que yo opino, que por qué, siendo que la persona está donando sus órganos, ¿por qué tiene que pagar también por el retiro de esa donación el cuerpo del cadáver? Hay personas que le han tocado que pagar $400, a otras personas 200, 250, y han tenido que endeudarse para poder sacar
el cadáver del centro forense. Entonces, esto quisiera que tome en cuenta el gobierno o quién sé yo, para que este valor, este costo de la persona que dona sus órganos, sus familiares no tengan que pagar tanto para retirarlo de allí. Gracias, Ángel. Claro. Bueno, es una opinión, esto pasa, esto es así. Bueno, realmente me estoy enterando del tema, es importante poder decirles que todo el procedimiento no tiene costo alguno. ¿Sí? No Si puede tiene- costarle no ni al cuesta- peor al donante. Y más aún imagínese. al donante que se ha convertido en un héroe que ha decidido en vida Exactamente. dar sus órganos para salvar más vidas. Entonces, el tema debe ser algún proceso administrativo que realmente lo desconozco, pero de la misma manera vamos a tomar nota, vamos a tomar las acciones que correspondan, porque sí es importante agradecer que si no existen donantes no hay trasplantes. Y los héroes, que son aquellos que han donado, tenemos que valorar, tenemos que reconocer y tenemos que facilitar esa actividad. La gente tiene que entender también que no cualquiera puede ser donante. Es decir, si mi hermano está mal y yo le quiero donar un riñón, por ejemplo, hay que hacer una serie de análisis y de estudios nada sencillos para ver si es que esa persona puede aceptar mi riñón. ¿Cuáles son esos análisis? ¿Cuáles son los porcentajes? Es decir, si yo sufro y necesito de un riñón, ¿cuál es el porcentaje posible que yo encuentre un donante y que me pueda servir ese riñón? Bueno, es muy importante determinar que tenemos dos tipos de donación. La donación en vida, que es aquella que se realiza de un familiar o de un donante, en este caso, hacia su esposa, a su conviviente o hasta un familiar de cuarto grado de consanguinidad. Esto con un objetivo. El objetivo de evitar cualquier tipo de conflicto que pueda determinarse como turismo, como tráfico de órganos, es decir, hacemos en vida hacia la familia. En el caso de la donación cadavérica, lo que hacemos es encontramos un donante y hacemos pruebas de compatibilidad, pruebas biológicas, que nos permiten conocer la efectividad que va a tener ese trasplante. Este tipo de exámenes son de alta complejidad, tienen un tiempo de duración de no menos de 4 a 6 horas para poder saber si va a ser o no aceptado ese riñón que va a obtenerse del donante respectivo. Entonces, eso facilita o eso dificulta que no necesariamente todas las personas que están en lista de espera puedan encontrar de manera inmediata a su donante. Es difícil encontrar dentro de la familia a alguien que sea compatible con nosotros. Y peor aún, ha de ser más difícil encontrar en el resto del país a alguien que lo sea. ¿Cómo son estas pruebas de compatibilidad? Bueno, es muy importante decir que cuando hacemos la donación en vida, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que quien done no vaya a tener ningún tipo de complicación posterior, ningún tipo de deficiencia. Claro. Y si existe esa facultad, se autoriza la realización de un trasplante con un donante vivo. En el caso de que no se dé esto, el tema de donantes cadavéricos, es esencial decir que hacemos pruebas que van relacionadas con el tipo de sangre inicialmente, van relacionadas con el peso, van relacionadas con la talla, es decir, con datos muy globales. Luego valoramos pruebas de compatibilidad que son HLA, que son valores de histocompatibilidad, que nos permiten saber en primera instancia si existe o no factibilidad. Luego hacemos pruebas mucho más sensibles que nos permiten definir el nivel de compatibilidad y de no rechazo. ¿A partir de cuánto es posible que no haya rechazo? Es decir, normalmente nosotros estamos recomendando actualmente sobre el 50%. ¿Sí? Tenemos personas que tienen compatibilidad del 80, del 90%, eso son la primera prioridad. Por supuesto. Entonces eso hace que cuando nosotros tengamos un donante, no cruzamos con un probable receptor, cruzamos mínimo con 6 o con 7, según las características iniciales de peso, de talla, de edad, que nos permitan poder saber qué factibilidad hay de no rechazo. Perfecto, le damos con eso la bienvenida a Edison Hernández, quien nos llama desde Machachi. Edison, buenas tardes. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la acogida que me dan. Tengo una inquietud para el doctor Chiriboga. Cuéntenos, Edison. Mi hermano es un paciente de 28 años que desde el mes de agosto fue diagnosticado de leucemia de células plasmáticas. Es un paciente que está cumpliendo ahorita un tratamiento de quimioterapias en el Hospital Carlos Andrade Marín. Nos hicimos ya la cuestión de los exámenes sanguíneos para ver si es que algunos de los familiares somos compatibles para intentar un trasplante de médula ósea. Ok. Entonces mi inquietud va, tengo entendido que el Ministerio de Salud Pública este tipo de tratamientos se los puede realizar en el exterior. ¿Qué tipo de trámite hay que realizar para eso? Buena pregunta, Edison, le agradecemos por su participación.
¿Es así? ¿Siguen abiertas esas posibilidades de hacerlo en el exterior? Así es importante decir que aquellos procedimientos de trasplante que el Estado no puede realizar por alguna circunstancia, no tener equipos médicos, no tener infraestructura, no tener recurso humano, el Estado ecuatoriano de la misma manera realiza la derivación internacional sin que le cueste a la persona. En este caso es importante primero reiterar que solo el 25% de las personas que necesitan un donante de su familia para trasplante de médula logran encontrarlo. Si hablamos de personas que no son familiares, disminuye la posibilidad. Claro. A veces 5%, a veces 4%, a veces 3%. Eso genera un conflicto en cuanto a tiempos, porque encontrar el donante adecuado no es tan fácil. Por eso existe hoy lo que se llama el Banco Mundial de Donantes, para empezar a buscar en el mundo entero y poder saber quién es el mejor donante. En el caso de la pregunta es muy importante poder decir, si ya tenemos el donante inicial, lo que hacemos es de la misma manera. El Hospital Carlos Andrade Marín, como no está acreditado para trasplante, hace la derivación hacia el Hospital de Solca, Guayaquil, donde estamos realizando trasplantes. ¿Sí? Si el Hospital de Solca determina que no puede hacer ese trasplante, inmediatamente es enviado al ministerio. ¿Cuánto se tarda todo más o menos todo este trámite, por así decirlo? Bueno, el trámite va a depender cuánto nos demora el Hospital Carlos Andrade Marín en hacer la derivación. Ya. Si tenemos la derivación inmediata, la atención puede darse en 8 días y podemos saber si podemos o no hacer un trasplante. ¿Sí? Entonces el procedimiento ahora es mucho más rápido, ahora es mucho más efectivo. El Estado en la política pública ha generado tiempos, ha facilitado oportunidades de atención y sobre todo ha permitido que tengamos cada vez más acceso. Nosotros como INDOT somos los que estamos supervisando cuando se nos indica que existe una persona que amerita un trasplante y eso nos ayuda a acortar tiempos y a facilitar la atención. Tenemos otra inquietud que viene desde Crucilla. Alicia Mero está en la línea. Gracias por esperarnos. Entiendo que había llamado hace unos minutitos, pero ya estamos escuchándole. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Yo llamo porque a mi hijo hace 4 meses le decretaron insuficiencia renal. Está en tercer grado y si estamos arreglando papel y no sé qué papel arreglar porque el niño tiene que irse a la lista de espera y al diálisis. ¿Cuál es su inquietud particularmente, Alicia? Es que me dice que al niño le van a hacer diálisis crónica y no sé si puede el niño pasar, no hacer diálisis y hacer trasplante, no sé. De pronto que sea un poco más ágil el pasar a la lista de espera, entiendo que es su inquietud, Alicia. Sí. Ya, bueno, gracias, Alicia. ¿Estará sujeto también a los procedimientos? ¿Habrá un tiempo de espera, un análisis respectivo del caso particular, en este caso de Alicia que nos llama? Bueno, es importante decir que aquellas personas que tienen insuficiencia renal, la forma de mantener a esa persona viva es la diálisis, ¿sí? Inmediatamente cuando el paciente entra en diálisis, los médicos son los que hacen la valoración y determinan si es o no factible de un trasplante. Es importante recordar que los niños tienen preferencia en la lista de espera para lo que es la atención. Los adultos mayores tienen preferencia. Aquellas personas que tienen una discapacidad son aquellos que son vulnerables y tienen preferencia en la lista de espera. Entonces eso va a facilitar que la atención de ellos sea prioritaria por sobre el resto de personas. Hablemos de eso, de la lista de espera. A nivel nacional, ¿cuántas personas están esperando un trasplante? Y también decir a la gente que no todos son candidatos a trasplantes. En el reportaje que vimos al inicio de este espacio veíamos que hay entre 7.000 y 8.000 personas que están siendo dializadas en este momento. Pero de ellas, nos explicaba el doctor Rosero, apenas el 20% es candidato a trasplante. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es muy importante reiterar que el trasplante, como es un reemplazo, también tiene sus consecuencias. Entonces, eso ha hecho que cada uno de los médicos especialistas en las distintas áreas determinen los criterios sobre los cuales un paciente amerita un trasplante, ¿sí? Mientras más resolvamos tardíamente, suele ser mejor. Pero es importante decir que la lista de espera es un registro dinámico, porque cada vez ingresan más personas a la lista de espera y de la misma manera que ingresan, salen porque se realizan los trasplantes. Hoy, a la presente fecha, podemos decir que en el Ecuador existen alrededor de 690 personas que se encuentran en lista de espera, de los cuales 170 se encuentran por un trasplante renal, 520 se encuentran por un trasplante de córneas, ¿sí? Tenemos 10 personas por trasplante de hígado. Es decir, cada vez tenemos un dinamismo. Si nosotros tomamos los mismos datos a enero del año anterior, teníamos alrededor de 1.100 personas en lista de espera. Una buena diferencia. Así es. Consideremos 1.100 personas el año 2015, enero, 674 trasplantes realizados y hoy tener un saldo de 690, nos está hablando de cuán dinámico es el proceso de ingreso y de salida de pacientes en lista de espera. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Magali Romero,
quien desde Guayaquil nos tiene alguna inquietud. Magali. Sí, hola, buenos días a todos. Muy bonito el programa, acabo de ver en la tele. Pero mi pregunta concreta es que, lo personal, yo tengo un paciente, ya tiene 10 años en diálisis. Cuando él cayó enfermo, nos fuimos aquí con un donante para que hiciera la operación, pero por situaciones que desconozco se contaminó el quirófano y no se pudo hacer. Y ahí al poco tiempo él se enfermó del corazón y tuvieron que hacerle aquí en Guayaquil, específicamente en el Hospital de Bernaza, un cambio valvular, del cual él salió muy bien. Pero ahí me dijeron, en unos 6 u 8 meses la urgencia de operarse de él sería prioritaria, porque la diálisis le iba a dañar su válvula. Llevo 10 años en esperar eso. Llevo 10 años esperando de que en verdad se haga el milagro de que haya operación. Yo quisiera saber en qué se basa la prioridad para que uno sea más óptimo, ¿no?, y preciso para hacerse el trasplante. Porque desgraciadamente él es joven, tiene 38 años, pero su salud se está deteriorando cada día más. Se está afectando la válvula, producto de la diálisis. Yo escucho que todo lo que hablan en el programa es parte cierto, pero si hay esa prioridad, ¿en qué se basa esa prioridad para que en este caso, en lo personal, mi paciente pueda recurrir lo más pronto a esa operación? Porque ya llevamos 10 años en lista de espera, pero para mí esto es lista de espera a la muerte. ¿Sí? Gracias, Magali. Listo, sí, tenemos el caso. Bueno, 10 años. Bueno, realmente me gustaría también tener los datos para poder verificar que lleva 10 años en lista de espera. Probablemente cuando el paciente tuvo que ser realizada la cirugía cardíaca fue inactivado de la lista de espera justamente por ese procedimiento. Quizás hay que considerar si los médicos en este caso volvieron a ingresarle en la lista de espera o no, porque puede pasar. Si el paciente sigue inactivo porque los médicos consideran que no está preparado para el trasplante, no va a obtener su órgano. Por eso mencionaba que los datos que hoy tenemos nos dicen que el tiempo de espera máximo es de 48 meses. Perfecto. Pero reitero, me gustaría los datos un poco para poder verificar qué es lo que está pasando. Esperemos entonces que Magali pueda dejar los datos. Con la producción, nosotros, Vane, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa, pero al regresar estaremos hablando de otros detalles que tienen que ver con esta política pública, sobre las instituciones que están acreditadas y también los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional por capacitar al talento humano. Así que eso y más, aquí estamos hablando de trasplantes de órganos y tejidos. Quédese con nosotros que todavía hay más información de su interés. Regresamos una nueva semana de actividades. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio al mediodía en el que siempre estamos pensando qué temas son de su interés para usted y para toda su familia. Y tenemos aquí el testimonio de nuestro segundo invitado en este espacio. Él es Cristóbal Alangui, él es locutor de radio y él tiene una historia de vida. Él recibió un órgano, así que en breves minutos pues estará contándonos también su caso. No sé si primero mandábamos la nota de otro testimonio o conversamos ya directamente, Arturo, ¿te parece? Yo creo que un par de preguntas. ¿Qué tal si es que conocemos primero a Cristóbal? Cuéntanos, preséntate ante todos nuestros televidentes. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes en este espacio. Y tiene la voz de locutor, ¿no? Pero por supuesto. No, digamos que es producto de un trabajo durante algunos años. Pero más que locutor, más bien trato de ser comunicador social. Estoy precisamente terminando mi tesis en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Y bueno, el tema de mi trasplante, que fue un trasplante de córnea, sí ha sido fundamental para seguir precisamente con la tesis, por una parte, y por otra para seguir generando espacios de reflexión sobre este tema que no se lo ha consolidado, sobre todo en la agenda mediática. Son pocos los programas que hablan sobre esto. Entonces, si está a mi alcance a través de un espacio mediático hablar sobre esto con toda confianza y con muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito, ¿qué enfermedad tuviste tú? ¿Qué le pasó a tus córneas? ¿Por qué necesitaste el trasplante? En el año 2007 me detectaron una enfermedad llamada queratocono. El queratocono es una enfermedad sumamente progresiva. La explicación muy coloquial en ese entonces del cirujano oftalmólogo me decía, haz de cuenta que tu córnea es como una pelota de fútbol. Cuando se te presenta el queratocono se va volando como una pelota de fútbol americano. Entonces puede existir un momento en el cual dejes precisamente de ver en todo el sentido de la palabra. 100%. 100%. Yeah. Como es progresivo, obviamente va avanzando. Y la solución... ¿Qué sentiste el rato que te dijo eso el médico?
O sea, ¿cuál es el sentimiento que le surge a uno? No, recién eso fue en el 2015. En el 2007 me detectan queratocono. Entonces, la solución para esta enfermedad era utilizar lentes de contacto. Todavía no había otro tipo de procedimientos, ni operación, ni los anillos que ahora son como muy seguros. Entonces, bueno, dejé que pasen los años. Ahí creo que tuve un poquito de responsabilidad porque los lentes de contacto hay que cambiarlos cada año, cada 2 años. Yo los cambié cada 3 o cada 4 años, lo que significa que la enfermedad siga evolucionando. Entonces, en el año 2015 es cuando ya me dicen, oye, tu ojo izquierdo ya no sirve, digámoslo así. Y ahí sí me sorprendió porque no pensé que iba a ser tan grave. Yo en ese entonces todavía estaba utilizando lentes de contacto. ¿Y en el día a día no tenías problemas para desempeñar? No, porque estaba con los lentes de contacto. Entonces, pero la enfermedad seguía progresando. Claro, la enfermedad seguía progresando. 2015, para que ustedes tengan una idea, digamos que una persona que tiene muy bien su sistema visual, al 100% me refiero, mi ojo izquierdo estaba en el 20% aproximadamente, muy 20%, bajísimo, 15%. Entonces me dijeron que la opción era un trasplante de córnea. Y bueno, de la noche a la mañana conseguir $4.000 o $5.000 resultaba sumamente complejo. ¿Eso a nivel privado? A nivel privado, claro. Yo en ese entonces me hice atender en el Hospital Metropolitano y hablar de $4.000 o $5.000 sí me resultó complejo. Es ahí cuando conozco al INDOT, al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, y son ellos los que me ayudan a redireccionar mi caso en el Hospital Eugenio Espejo. Claro que para llegar al Hospital Eugenio Espejo también fue toda una odisea, porque no es que fue de inmediato que me atendieron, porque para que me hayan atendido en el Hospital Eugenio Espejo, el proceso era ir al centro de salud, del centro de salud te redirecciona a un hospital del segundo nivel, que en este caso sería el Hospital del Sur, y del Hospital del Sur, al no tener a un cirujano o un especialista en este campo, me redireccionaron finalmente al Hospital Eugenio Espejo. Una vez que estuviste ya en el Eugenio Espejo, te hicieron las evaluaciones y todo eso, ¿cuánto tiempo tuviste que esperar para que llegue la buena noticia de que tenías ya un donador? A ver, abril del 2015 me atienden en el Hospital Eugenio Espejo. Es ahí cuando ingreso en la lista de espera. Y pensé que nos íbamos a demorar unos 2 años porque era el tiempo más o menos para esperar el trasplante. Y fue sorprendente porque el 13 de abril del 2016, mientras iba a clases para 9º semestre, recibo la llamada, iba también al trabajo, recibo la llamada y me dicen, señor Lalangui, su trasplante está listo, necesitamos que se acerque lo más urgente al Hospital Eugenio Espejo. Y bueno, me acerqué esa noche, dejé todo, nadie sabía, mi familia, amigos, nadie sabía absolutamente nada. Y en la noche del 13 de abril me internaron y finalmente el 14 de abril es cuando me operan. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo fue el después, brevemente, para mandar una nota que tenemos también de un paciente que está esperando su órgano? Primero fue con mucha expectativa y con mucho miedo. Generalmente el ser humano se asusta, nos asustamos cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Miedo. Entonces fue eso. Pero ya en la noche, cuando pude ver en el Hospital Eugenio Espejo otros pacientes que necesitaban igual otro tipo de tratamientos, lo vas asimilando. Ya dejé que las cosas sigan su curso. Y bueno, el jueves 14 de abril es cuando me operan y el 16 me dan de alta. Y fue entonces una buena noticia al final, el resultado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Ahora, ¿cómo lo ves literalmente, no? Literalmente hablando, ¿cómo lo ves? Bueno, han pasado 9 meses. El 14 de enero de este año cumplí 9 meses. ¿Tu ojo izquierdo, me dices? Sí, mi ojo izquierdo. En el ojo derecho estoy utilizando todavía lente de contacto. ¿Pero tienes que ser candidato nuevamente para otra cirugía? No, porque ahora estoy tratando esta enfermedad con lente de contacto. Digamos que esta solución... ¿Verdaderamente ayuda el lente de contacto? Por supuesto. Me he acostumbrado, ustedes no tienen idea, es mi ojo prácticamente el lente de contacto. He preferido esto, no por el tema de vanidad, sino por el tema de que el queratocono necesita que algo haga presión. Esto, obvio. A ver, y bueno, el resultado, ¿cómo estás ahora? Hay 2 momentos. Después de la operación, sí he ganado un poquito mayor campo visual. O sea, si comparamos el ojo con esta córnea nueva, con el anterior, he ganado en un 10-15% más. Los médicos en el hospital me han dicho que esto sigue siendo un proceso, no es que la noche a la mañana ya puedes ver como te lo imaginas. Entonces, si ustedes me dicen, ahora estoy igual, no es que esté un 50%, estoy un 20% todavía, mi ojo derecho es el que está trabajando más.
A partir de ahora en adelante hay la posibilidad de que también mi ojo izquierdo utilice lente de contacto. Hay un lente especial que se llama escleral, que es el que estoy pensando en utilizar. Ya. Pero, por otra parte, cuando he utilizado lente de contacto, sí llega un momento en el cual el ojo se cansa. El tratamiento que ahora estoy siguiendo es a través de colirios exclusivamente. Día tras día debo utilizar un colirio para lubricar. Y lo que te dicen es que sí va a ir mejorando mientras pase el tiempo, a medida que pase el tiempo. Sí, esa es la idea. ¿O es solo una posibilidad? Esa es la idea, es lo que me dijeron. Yo antes de someterme al trasplante, hablaba con otros pacientes ahí en el hospital. Y lo que me motivó fue que cuando yo hablé con una chica de 22, 23 años aproximadamente, le habían hecho el trasplante en los dos ojos. Entonces ella me decía que podía ver letras muy pequeñas. Y eso ocurrió justo el día cuando yo iba a ingresar a la lista de espera. Entonces escuchar este tipo de comentarios a uno también le motivan. Por otra parte, le escuché en algún momento a otra paciente que me dijo recién al año puedes ver. Claro. Entonces, sigue siendo un proceso. En tal caso va mejorando y no va empeorando, que sería el pronóstico sin trasplante, Arturo. Imagínense. Y vamos a hablar más adelante también de qué significa exactamente en este caso esa enfermedad, para poder darnos cuenta de lo importante que puede ser usted al donar un órgano y lo importante que puede ser usted respecto a la persona que va a ver a continuación. Porque si hoy vemos a alguien que pudo conseguir un órgano, bueno, vamos a ver ahora a alguien que necesita uno. ¿Desde cuándo presentaste problemas con tu riñón? Bueno, mi problema fue detectado más o menos hace unos 8 años. O sea, no sabía que tenía un riñón. O sea, toda mi niñez la viví normal y todo eso, jugué, hice de todo, sin saber que tenía un solo riñón. Porque si me hubiese enterado de niño que tenía un solo riñón, hubiese habido el cuidado de mi familia, de mí, porque un niño con un riñón tiene que cuidarse mucho. Pero no, yo hice una vida normal, me desarrollé normalmente. Y hace 8 años me hice un eco, porque no me sentía bien. Y me dicen, ¿usted tiene un solo riñón? Le digo, no sé. Dice, sí. Entonces, para confirmarlo, me hice una tomografía, que es un escáner al cuerpo, y ahí se me confirmó. Y bueno, pasó el tiempo, tomaba pastillas para la presión, pero ya llegó el tiempo en que ese solo riñón ya poco a poco se iba debilitando, del tiempo y todo, se fue debilitando y ya comencé a tener problemas de insuficiencia renal. Me detectaron insuficiencia renal, pero yo la pude mantener 4 años, cuidándome con comida, cuidándome, haciendo ejercicio, pero igual el riñón se seguía deteriorando, hasta que llegó al punto de que ya el riñón no funcionaba. El proceso de diálisis es lo que a uno lo mantiene activo, porque si no dializáramos, como nuestro riñón no cumple funciones, no eliminaríamos toxinas. Y la diálisis es para eliminar las toxinas de la comida que uno ingiere. Estoy en el proceso que se llama pretrasplante. El proceso de pretrasplante consiste en prepararte para entrar a lista de espera. Pero ese proceso, yo digo que hay que tener paciencia, porque es algo muy tedioso. O sea, te mandan a hacer unos exámenes, después te hacen otros, pero no hay, como quien dice, la preferencia para el paciente renal. Por ejemplo, yo soy paciente del seguro. Y a mí, por ejemplo, si me toca sacar cita con el cardiólogo, me sale igual que una persona que no tiene insuficiencia renal para 2 o 3 meses. Entonces, ahí se pierde mucho tiempo. Ahorita tengo suspendido mi proceso de pretrasplante porque tuve problemas con la fístula y eso me estaba causando problemas en el corazón. Entonces, la fístula es un implante que te ponen, es como una vena falsa que a uno le ponen en el brazo para poder hacer el tratamiento de diálisis. Una vez que se me cierre esa fístula, se va a ir normalizando poco a poco la situación y otra vez retomamos con el proceso de pretrasplante. Al inicio, cuando te detectan esta enfermedad, tú crees que se te acaba el mundo. Crees que se te acaba el mundo, pero sientes el apoyo de tu familia y las cosas cambian. El apoyo de tus compañeros, tus amigos, y la cosa, trata de vivir una vida normal. En momentos llega la depresión, pero tú sales de eso.
Paciencia, Marco, y a mantener esa esperanza firme, porque ojalá que ya mismito llegue ese órgano que estás esperando. Desde aquí un abrazo y muchísimas gracias por contarnos tu testimonio. Hablemos un poquito más sobre lo que habíamos empezado diciendo. Todos somos donantes. Y eso está expresado constitucionalmente. Si es que no queremos ser donantes, pues tendríamos que hacerlo este trámite en el registro civil. Pero hablemos en positivo. 9 de cada 10 ecuatorianos mantienen su condición de donantes. Y ese es un paso sustancial para llegar a casos como Marco, para llegar a casos como el que nos está contando en este momento, que ya recibió su órgano. ¿Cuál sería el mensaje para la ciudadanía? Sobre todo enfocado al tema de que lo conversemos en casa. Es muy importante, primero, agradecer. El poder decir que los ecuatorianos somos solidarios, que estamos conscientes de la actividad y que deseamos salvar vidas, nos ha permitido los datos del registro civil. 9 de cada 10 ecuatorianos que canjearon su cédula o que obtuvieron su cédula por primera vez decidieron mantener esa condición de donante. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al registro civil cuando canjeamos la cédula y definimos y decimos nosotros queremos ser donantes. ¿Qué es lo que pedimos? No solamente que lo digamos en el registro civil, que lo comentemos en familia. Ahora, mucha gente puede decir, yo no soy sano. Es decir, yo tengo una vida bohemia y no voy a tener órganos para donar. No es verdad. Un tema importante es que mientras nosotros tengamos primero la decisión de ser donantes, el momento del fallecimiento, bajo criterios médicos del personal, nos determinamos si puede ser o no donante. Pero la primera indicación es convertirse en donante aceptando esa condición en el registro civil. Pero no solamente eso, es importante conversarlo en familia. Eso. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir ser donante, pero si mi familia no lo sabe, puede generarse un conflicto. Hoy Lindot mantiene una campaña que se llama Yo soy donante y mi familia lo sabe, para que pueda respetar mi última voluntad de convertirme en donante. El médico o la institución de la casa de salud puede pasarse por sobre la voluntad de la persona que ha fallecido, si es que los familiares dicen no lo habíamos conversado, nosotros no hemos sabido, no queremos donar. Bueno, es importante. Se respeta la voluntad también del familiar. Es esencial. La única condición para que usted sea donante es que usted haya decidido ser donante. Si usted decidió no hacerlo, nosotros, el Estado, los establecimientos, y nadie puede, ni la misma familia puede obligarnos y decir nosotros queríamos que él sea donante. Es la voluntad de la persona en vida la que se respeta. Vamos a hacer una pausa. Al regresar estaremos conversando con Amelina Espinosa, nuestra compañera que se ha desplazado a una de las dependencias del registro civil, allá donde usted va a expresar si quiere o no quiere ser donante, el momento que saca su documento de identidad. Veamos qué piensa la gente. Ojalá que Amelina nos pueda dar el criterio de algunos ciudadanos que se encuentran en este momento en esa dependencia. Ya volvemos con eso. Doce y 51 de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Al Mediodía. Hoy el tema, los trasplantes. Las líneas siguen abiertas, 3970-822 o 3970-813. Agradecemos, por cierto, por todas sus llamadas. Estamos también a través de Facebook. Si quiere, escríbanos y nosotros obviamente haremos llegar sus inquietudes a los expertos. En este momento nos vamos a trasladar al registro civil. Ahí está Amelina Espinosa. Ame, buenas tardes, ¿cómo estamos? Artur, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí desde el Amazonas y Naciones Unidas, justamente en el registro civil. Artur, ¿tú eres donante? Yo soy donante, por supuesto que sí. Es importante que la gente sepa cómo es el procedimiento y para eso nos hemos trasladado allá. Cuéntanos, ¿cómo hace la gente para ser donante? Por supuesto que sí, bienvenidos todos. Vamos a conversar un poco con las personas de aquí del registro civil para que nos informen cómo es el proceso. Bueno, yo les cuento que personalmente sí, un tiempo atrás ya que vine a renovar la cédula, me tocó decir ese proceso de que sí quiero ser donante. Yo creo que un rato uno se queda en shock, no sabe qué hacer, si donar o no, pero creo que hay que pensar también en las otras personas. Me comentan si es que podemos seguir un poquito más de acá con la cámara. No, estamos un poquito lejos, no hay problema, estamos en vivo, vamos a conversar con la gente que está esta tarde aquí para ver si son donantes, para ver si es que la gente sabe un poco de este proceso. Vamos a conversar aquí con un señor que está. Muy buenas tardes, su nombre, por favor. Iván. Iván, cuéntenos, ¿usted es donante de órganos? No. No. ¿Sabe más o menos cómo es el proceso cuando saca la cédula? No. Tampoco. Muy bien. Como ven ustedes, hay gente que no sabe bien cómo es el proceso, pero sin embargo cuando se acercan a las cajas para registrar su cédula nueva o para renovarla, mejor dicho, ahí les informan sin ningún problema. Vamos a seguir conversando por acá, por favor, si me ayudan. Vámonos para acá un poquito más atrás. La gente está aquí bastante en la espera, en realidad, de renovar su cédula. Vamos a conversar. Muy buenas tardes, por favor, ¿nos ayuda con su nombre?
Elizabeth. Elizabeth, cuéntenos, ¿usted es donante de órganos? No. No. ¿Sabe cómo es el proceso cuando viene y saca la cédula, si es que le preguntan si es donante de órganos? No, señorita, vine a renovar la cédula. Y, por ejemplo, en este momento le van a preguntar si usted quiere ser donante. ¿Sabe más o menos ya su respuesta cuál sería? No sé, tocaría primeramente informarme bien. Ajá, es. Perfecto, muchas gracias. Entonces, estamos ya aquí con la persona encargada. Si me ayudan, por favor, para conversar un poco, como ustedes pueden escuchar, la gente no conoce muy bien el proceso para poder ser donantes, necesitan más información y como les comentaba, a veces también tienen miedo a ser donantes, no saben qué implican, pero aquí sí les dan una alimentación al respecto. Muy buenas tardes, vamos a conversar. ¿Me ayuda con su nombre, por favor, su cargo? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Vallejo, soy el coordinador zonal de la provincia de Pichincha. Perfecto. Cristian, cuéntenos, por favor, ¿cómo es el proceso de las personas cuando vienen acá a renovar su cédula o a sacar por primera vez y se les dice si quieren ser donantes o no? Bueno, nosotros lo que generamos es el proceso de enrolamiento conforme lo estipulado. El usuario viene, se acerca, indica, consulta acerca del servicio y una vez que ha cancelado la tarifa establecida, baja aquí a la sala de espera para poder recibir la atención. Una vez que llega al módulo de servicio, lo que nosotros verificamos es la información de ciudadanos y todo corresponde, procedemos a cedularle. Y una vez que estamos ya verificada la información del mismo, lo que hacemos es generar la consulta, ¿no? Si él está de acuerdo en continuar siendo donante de órganos. Obviamente por ley todos somos donantes, entonces el ciudadano ahí se manifiesta y expresa el continuar siendo donante o no. Si la respuesta es afirmativa, no sucede nada, nosotros detallamos en el sistema, nuestra función es registrar, y si la respuesta es negativa, lo que nosotros generamos es, llenamos justamente con el ciudadano, es un formulario que queda dentro de nuestra base de datos y de igual manera es el respaldo del registro negativo de la voluntad del mismo, ¿no? ¿Tenemos cifras de cuántas personas son donantes en el Ecuador? Bueno, en realidad de cada 9 ciudadanos que nosotros, de cada 10 ciudadanos que nosotros cedulamos, 9 son donantes. Entonces, las cifras que nosotros tenemos son muy alentadoras en realidad. De todos los ciudadanos que vienen al día, prácticamente son muy pocos los que registran su negativa a seguir siendo donantes de órganos, ¿no? Hay gente tal vez de lo que conversábamos que tiene como que miedo cuando se le dice usted es donante desde ya. La gente cómo actúa también en ese sentido, quizás falta un poco más de información, ¿cómo es? Bueno, en nuestro caso hemos trabajado de la mano con el INTOT para poder dar una adecuada información al ciudadano. También tenemos carteleras ubicadas en nuestros centros de atención para poder ser mucho más claros y darle a la ciudadanía la tranquilidad de que si decide ser donante de órganos en realidad no tiene ninguna afectación inmediata, ¿no? Sino más bien estaría beneficiando posteriormente a una persona que así lo requiera, ¿no? Por ejemplo, todos somos donantes, pero si yo vengo acá al registro civil y solo quiero hacer el trámite de cambiar eso, ¿puedo hacerlo sin tener que volver a sacar la cédula o ese tipo de procesos? Por supuesto, lo único que tiene que llenar es este formulario, en el caso de que no sea afirmativa su respuesta, si que no quiera ser donante de órganos, lo llena y nosotros registramos a nivel de nuestra base de datos. Perfecto. Sumamente fácil y rápido. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Muchas gracias, Arturo. Regresamos contigo a estudios. Pues esta es la información. Como pudiste ver, la gente no conoce mucho de que es donante ya de por sí años atrás. Pues por eso, para que vengan también y se acerquen y llenen este formulario, caso contrario que no quieran ser donantes. Gracias, Ame. Y sí, eso es lo que nos falta, sin lugar a dudas, que la gente se entere cómo donar, qué pasa cuando donas, ¿duele o no duele? ¿En qué momento uno puede donar? Sí, todo eso falta y por eso hemos tenido este importante programa y les agradecemos por las decenas de llamadas que hemos tenido. Vamos ahora a una parte del programa en el que vamos a ver nuestras mitos o no, de algunas afirmaciones populares que pueden haber por ahí. Vamos a ver, ponemos la primera. Y dice, mito 1, solo las personas jóvenes pueden donar órganos y tejidos. ¿Eso será verdad o no? Es importante decir que desde los 2 años hasta los 70 años podemos ser donantes. Importantísimo. Bueno, la vida que uno lleva también será importante, ¿no? Claro, va a ser importante cuando hagamos la valoración técnica y científica de que realmente es donante. Perfecto, vamos con el mito número 2. A ver qué nos dice el mito número 3 en este caso. Si sufro de alguna enfermedad de transmisión,
¿no puedo ser donante? Si tengo una enfermedad infecciosa, se restringe esto. Esa es una de las características que nosotros tenemos que garantizar, que el donante no genere problemas para el receptor y que el receptor realmente reciba un órgano adecuado. Por supuesto que sí. Vamos con el último, a contestarla de ese mismo modo. Mito 4. No se puede donar órganos estando vivo. ¿Esto es así o no? Es importante recordar que tenemos la donación de órganos en vida, únicamente de aquellos órganos que no afecten a la persona y que sean pares. Podemos donar parte de un hígado, podemos donar un riñón, podemos donar parte de la membrana amniótica cuando las personas dan a luz. Es decir, sí tenemos opciones de poder donar en vida. Pero recordemos, nosotros hacemos donación a la esposa, al esposo, o a un familiar de hasta 4 grados de consanguinidad en lo que son órganos. Siempre y cuando no altere o no modifique nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias a los dos. Cristóbal, nos quedan aproximadamente un minutito. Recomendaciones para la gente que está en casa. Nos hemos dado cuenta también con el sondeo que hizo Melina que la gente todavía no conoce mucho de este tema. Hay que hablarlo en familia. Sin duda, yo creo que el tema pasa por pensar en las próximas generaciones, pensar incluso en nuestra familia. Creo que este tema se lo debe seguir profundizando y difundiendo, sobre todo a través de los medios de comunicación que deben cumplir con este rol social, y nos dimos cuenta que el desconocimiento es total. ¿Y por qué no pensar en el tema de la donación? Y esto no pasa por el tema religioso o moral, sino más bien por el tema de ser más humanos. ¿Por qué no ser donantes y con eso vamos a mejorar la calidad de las personas? Entonces, a donar. Gracias, Cristóbal. 109% el incremento de los trasplantes entre 2015 y 2016. ¿Cuál es la meta para el INDOD en este año? Es importante decir, el INDOD va a existir mientras exista una sola persona que amerite un trasplante. Tenemos 690 personas que quieren un trasplante, estaremos ahí. A trabajar por ello. A trabajar. Entonces. Gracias a todos los ecuatorianos, gracias a los profesionales de salud, gracias al Estado por la cobertura y gracias a todos porque queremos invitarles, sean donantes y que su familia lo sepa. Con la frase que empezamos, quisiéramos despedir, y es que el acto más noble que un ser humano puede hacer en su vida es donar un órgano. No lo olvide. Y sin donación no hay trasplantes. Excelente programa. Muchísimas gracias a usted por conectarse con nosotros y que quede esto para la reflexión, para que usted lo debate en casa. Mañana, por supuesto, otro tema de interés. La tolerancia, importantísimo. ¿Usted se considera un hombre o una mujer tolerante o no? Desafortunadamente ha desatado hasta guerras la intolerancia, Vanessa. Y pasa por el respeto al otro, por lo que piensa. Así que estaremos hablando de eso con expertos que nos darán también algunas recomendaciones para vivir pacíficamente. Hasta mañana entonces. Excelente semana. Chao, chao.